toxocariasis es una zoonosis, solamente la vamos a tocar tangencialmente, no es un tema oficial, digamos, pero es importante porque cada vez hay más casos de toxocariasis. Y es una zoonosis porque no es una enfermedad del hombre, es de animales, principalmente del perro y del gato. Por eso se llama, y es causado no por el adulto, sino por la larva de Toxocara canis y Toxocara cacti. Estos son los adultos de Toxocara canis, que están, como ven, es un ascarideo, muy parecido a Ascaris, solo que es pequeño, 5 a 7 centímetros. Pero eso está en los perros, Toxocara canis. Y es muy frecuente en los perros. ¿Por qué? Porque incluso la madre transmite ya a los fetos, les transmite la enfermedad, o sea que los cachorros nacen con toxocariasis. Entonces es muy frecuente en perros, ¿no? Y este ascarideo como adulto vive en perros o gatos, no en el hombre. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Si ustedes ven, estos perros o gatos tienen este adulto y van a eliminar huevos. Igual que en el caso de Ascaris, son inmaduros, requieren del medio ambiente para desarrollar, ¿cierto? Y entonces desarrollan el medio ambiente, igual que en Ascaris, hasta tener una larva, un huevo con larva 1, en este caso. Pero este huevecillo, que ya está maduro, es ingerido por los adultos y hace todo el ciclo igual que en Ascaris hasta convertirse en adultos. Pero ¿qué pasa con el hombre? Un niño, por ejemplo, que se contamina, ingiere huevos de Toxocara canis o catis que han eliminado en el suelo, en el parque, por ejemplo, un niño que juega en el parque y después se lleva la mano a la boca, va a ingerir estos huevos. Pero estos huevos van a llegar al hombre, pero no son huevos que en realidad, perdón, no es larva 1, es larva 3, larva 3. El huevo con larva 3. Entonces, estos huevos eclosionan en el intestino, sale la larva 3, y esta larva 3 no va a hacer el ciclo de adulto, sino que se pierde, por eso se llama larva migrans, migra visceral, migra a cualquier tejido, a cualquier víscera. Y entonces puede ir al cerebro, a los ojos, al hígado, a cualquier tejido. Y como no es hospedero, no desarrolla, se queda ahí, el organismo le produce una reacción inflamatoria causando un granuloma. Y ese es el daño que causa. Este granuloma, que es una reacción inflamatoria severa a nivel de los tejidos, va a causar una serie de síntomas. O sea que esta larvita 3 ya no va a seguir su ciclo hasta adulto. Se queda como larva 3 dentro de un granuloma en los animales y complejos. Por ejemplo, este niño, ¿no?, que se queda con ceguera de uno de los ojos por Toxocara canis. Entonces hemos dicho que puede invadir el hígado, el cerebro, el pulmón, los ojos, cualquier tejido. Muchos de los niños tienen granulomas de Toxocara canis, pero no dan manifestaciones. ¿Por qué? Porque está en el hígado, se pone un granuloma, nadie se da cuenta, o en otros tejidos. Pero ¿cuándo va a dar manifestaciones? Cuando se va a los ojos o al cerebro. Ahí sí vamos a tener una manifestación grave, síntomas clínicos propios. Cuando se infecta en el hígado o en otros tejidos, da reacciones de fiebre, eosinofía alta, pero no se sabe qué dónde es y pasa desapercibido. Se le da un corticoide, pasa el proceso inflamatorio y se acabó. Pero cuando llega a estos otros órganos, sí deja secuelas graves. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es porque es un granuloma extraño. Hay una hipereosinofía y hay una hipergamma-globulinemia. El diagnóstico también se hace detectando anticuerpos contra los. Entonces, rápidamente, para que vean, esta es una paciente mujer de 42 años, residente en una zona urbana. Esto es interesante. Los niños o
cara se infectan en la zona urbana, en los parques, ¿no? Que la gente lleva a los parques a los perros a defecar y no recogen las heces. Y entonces, ese es el almuerzo argentino. Ingresa al hospital con eosinofilia, hepatomegalia y paraparesia espástica. O sea, todos los miembros inferiores tienen una paraparesia, ¿no? O sea que, un año antes comenzó con disminución progresiva de la fuerza muscular en ambos miembros inferiores, hiperalgesia lumbar y parestesias en el miembro inferior derecho. Evolucionó de manera insidiosa hasta la instalación de una paraparesia espástica. Unos 2 meses antes de la consulta agregó disfunción visional. O sea, todos trastornos a nivel central. Y entonces su tensión arterial es normal, todo, pero se vio adenopatías que no tienen mayor importancia. A la exploración cardiovascular fue normal, se palpó hepatomegalia lisa, indolor, de bordes de 2 centímetros por debajo del valor recostal. No había esplenomegalia y se observó la vejiga distendida por encima. ¿Por qué distendida? Porque había una atonía vesical, entonces se llena de oídos por cuestión neurológica. Se encontró una paraparesia espástica acompañada de hiperreflexia osteoteminosa, cronus inagotable pie derecho, signos de Babinski derecho y areflexia cutánea abdominal. El líquido cefalorraquídeo fue normal. Datos del laboratorio: leucocitosis con eosinofilia, 22.000 leucocitos. ¿Cuánto es lo normal? 5 a 10.000. 22.000. Y con 53% de eosinófilos. ¿Cuál es el nivel normal de eosinófilos? 40-70. ¿Eosinófilos? No, es 3 a 5% máximo. Acá está 53% de eosinófilos. El proteinograma electroforético mostró una ligera elevación de las gamma globulinas. ¿Qué hay en las gamma globulinas? Anticuerpos. El test de ELISA dio un valor de 1.742 unidades, cuando lo normal es 180. Se interpretó como fuertemente positivo y se confirmó con Westerlo. Felizmente el examen oftalmológico fue normal, ¿no? O sea que el daño fue fundamentalmente cerebral y hepático. Se indicó tratamiento antilarvario con albendazol 400 miligramos cada 12 horas durante 7 días y prednisona, o sea, corticoides como antiinflamatorios, que al final la evolución fue favorable. Bien. O sea, esto lo aplicamos porque es común que se encuentre, miren, cero prevalencia, en Lima 7.33% de personas. Pero esto es con serología. Pueden estar infectados, pero no tener síntomas, ¿no es cierto? 22.5% el distrito de Canta, que es también Lima. 27% el distrito de Perineo, que es en Selva. 34% en Morro, que es Piura. 46 instituciones educativas del distrito de San Juan de la Matanza. O sea, no es por una cosa que de repente puede haber, la suerte es que no se localiza comúnmente en órganos visibles, ¿no? Y nos ven síntomas. Entonces, ¿qué es lo que debemos llevar en esta pequeña revisión? Llevar que los perros son mascotas muy simpáticas, pero hay que darles un cuidado extremo, porque pueden traernos enfermedades graves, sobre todo en niños. Por eso que en los parques ganan mejores que no vayan los niños a jugar, ¿sí? Porque todos usan los parques como, digamos, baños de los parques. Hay un incremento de la costumbre de criar perros. La gente ya no solo se compra un buen carro, sino que se tiene que tener un perro de raza, ¿no? Para tener estatus social, nada más. Lo demás son cuentos, la verdad. Son pocas personas que sí aman a los perros. Pero la mayoría es por un estatus. ¿Qué condiciones? Eso significa que hay que gastar. Y hay que gastar bastante. Y tener sus controles, todo. Pero si no se hace eso, tenemos este consejo.
vamos a ver el tema de ancilostomiasis y uncinariasis o uncinariasis. Se usan los dos términos. Por lo de género a veces se usa el término ancilostomiasis, pero es costumbre usar el término uncinariasis. ¿Por qué? Porque comprende una geolimitiasis causada por dos parásitos, el ancilostoma duodenale y el Necator americano. Son dos especies diferentes, pero del mismo género. Por eso se les agrupa como uncinarias o ancilostomas. Son geolimitiasis, igual que hemos visto para Ascaris y tricocefalosis, ¿se acuerdan? Son geolimitiasis, o sea, que requieren de suelo. Están caracterizadas por anemia. ¿Por qué? Porque estos son hematófagos y grandes hematófagos. Da síntomas pulmonares. ¿Por qué da síntomas pulmonares? ¿Por qué da síntomas pulmonares? Porque hace el ciclo de los, ¿no? Algunos, o sea, no todos. Ahorita vamos a ver. Es frecuente en climas cálidos y adquiridos principalmente por la piel. Ya no es por la boca, sino por la piel. La gente que camina descalza, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este es ancilostoma duodenale. Vean, son gusanos ya pequeños. Hemos visto Ascaris, ¿cuánto medía? 20, 25 centímetros. Tricocéfalos, 4, 5 centímetros. Este mide 1 centímetro. Un poquito más o un poquito menos. Ancilostoma es un poquito más grande que el Necator y es un poquito más grueso. Pero la diferencia es mínima. Y siempre la hembrita más grande que el macho, ¿no? Pero vamos a ver que ya no es que el macho tiene la parte encurvada, vamos a ver otras características importantes. Entonces, podemos hacer rápidamente qué características tienen estos. Entonces, la parte cefálica es así, ¿no? Entonces, y la boca es grande. Entonces, ancilostoma duodenale tiene dos pares de dientes. Esto se llama la cápsula bucal. Entonces, su cápsula bucal es con dos pares de dientes. Mientras que en Necator americanus también tiene la cápsula bucal, pero en este caso tiene placas cortantes. Placas cortantes. Y entonces esto hace que sea ya una pequeña diferencia. ¿Eh? Tanto hembras como machos tienen esta característica. Después viene un esófago. Un esófago que es bastante muscular y voluminoso. ¿Y para qué tendrán ese esófago? Ese esófago funciona como una bomba suctoria que se moviliza y succiona sangre. Por eso consumen buena cantidad de sangre. Pero además, en este esófago se producen unas enzimas que son anticoagulantes. Entonces, miren, 3 elementos para que sean hematófagos perfectos. Cortan la mucosa intestinal, cortan los vasos, succionan con esto y además tienen sustancias anticoagulantes. Entonces, este es ancilostoma. En el caso del macho, es así. Termina en esta profundidad. Tiene 2 espículas copulatrices, pero esto se llama la bolsa copulatriz. Tiene una bolsa copulatriz, que es en forma de campana, mientras que en el Necator americanus es así. Entonces tiene así sus... Pero esto es en forma de puño cerrado, en el caso del Necator. Y también tiene sus 2 espículas. Y la hembra, las hembras terminan en punta. En el caso de ancilostoma duodenale, termina en punta, pero tiene una espina caudal. Es difícil de verla, pero se puede ver con el microscopio. O sea, como una pestaña, así, una espina caudal.
Mientras que el mecato no, termina en punta y se acabó el asunto. No tiene esa espina. Entonces, estos son los elementos básicos para poder diferenciar los adultos del mecato y los tamaños. Esta es la morfología. Entonces, por eso es que acá está la boca, la faringe y el esófago importante, y tiene el aparato genital de la hembra, tiene la región anal, acá la vulva, donde está en la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior. Acá está la vagina con la vulva y tiene el aparato reproductor, ¿no? El útero, el ovario, el oviducto, etc. Mientras que el macho termina en una cloaca, ¿no? En la bolsa copulatriz, donde viene el aparato digestivo, está el testículo, están los testículos, los vasos deferentes, eferentes, el conducto eyaculador y va hasta la cloaca. Y esto es lo que les mencionaba. ¿A quién pertenece este? Y esta es la bolsa copulatriz, ¿de quién? Esa es su bolsa. Entonces veamos acá los gusanitos. En el caso de ancilostoma, un poco más grueso, ¿no? Vean su bolsa copulatriz, se puede ver con un estetoscopio, se puede ver aquí. Entonces, se diferencia. En cada vez un poco más pequeño y más delgado. Cápsula vital, bien, la combinación, la bolsa copulatriz. Entonces, acá tenemos la cápsula vital. Esquina caudal en el caso del estómago. Este es un plato importante, no tiene espina caudal. Entonces, esta es la bolsa. Entonces, entonces, seguimos con la morfología para ustedes, la bolsa. Miren el esófago, la ven el esófago, tremendamente muscular, o sea, no es un pecho, es lo real, es muy musculoso. Acá, se puede ver la espina caudal. ¿Se puede ver? Acá, ¿la ven? Es muy delgadita. Eso solo tiene ancilostoma. Y este es el huevo. Miren el huevo. El huevo es ovalado, mide 60 micras más o menos, pero solo tiene una cubierta externa, una sola cubierta externa. Y por dentro, que es muy transparente, es transparente. Y por dentro hay una masa embrionaria en forma de blastoides. Es como bolas de helado que se van poniendo, así 3, 4 bolas, 6 bolas de helado, exactamente acá. Es muy característico de los huevos. No hay diferencia entre los dos. Algunos decían que si se colorea con 100.000 centímetros, nada. Son indistinguibles los huevos de. Por eso decimos, cuando yo encuentro en el laboratorio huevos de este tipo, como huevos de uncinarias sp, porque no sé si es mecato o ancilostoma, no sé. Cualquier informe me interesa por el tratamiento, pero para investigación si es necesario saber qué tipo de tratamiento. Pero aquí ahora vamos a empezar a ver otras cosas. Vamos a ver larvas, porque ¿cuál es el estadio infeccioso? Son larvas, ya no ves.
Entonces hay que reconocer bien esta larva. Tiene dos tipos de larva. Larva reptoide 1, larva reptoide 2, pero la larva 3 es filariforme. Y entonces, ¿qué es lo que tiene? Este esófago bulboso, ¿no? Acá tiene el esófago con un istmo, y entonces esto es característico de las larvas rhabditoides. Se llaman rhabditoides porque viene esta forma del esófago es de un género grande que se llaman Rhabditis. Entonces, como copia de ese esófago, se le llama larva rhabditoide. Se ve con 40 metros perfectamente todo. Pero ¿cuánto mide esta larva? Esta larva mide 250 micras. O sea que es pequeño, no se puede ver a simple vista. Y tiene una cavidad bucal larga, miren, cavidad bucal larga, y un primordio genital pequeño, este primordio genital. ¿Qué es el primordio genital? Morfológicamente es importante para distinguirlo, pero es el inicio del aparato reproductor, cuando es adulto. Eso se llama primordio genital pequeño. Y entonces, esto hay que grabarlo un poco porque después vamos a ver larvas de Strongyloides estercoralis, que es otro parásito, y que tiene larvas también parecidas, entonces tenemos que hallar la diferencia. Esta larva filariforme mide 500 a 700 millas, alrededor de 500 millas, o sea, es el doble de la rhabditoide. Por eso es que no se puede ver con 40 metros, o sea, ya sobrepasa el campo, ¿no? Entonces hay que verla con 10 metros. Es filariforme. Y esta tiene el esófago, es recto y corto, ¿no? No llega a la mitad del cuerpo. Se ve, termina en una punta en esta cola. Y esta cola es muy importante, es completamente, es muy fina la cola, ¿no? Pero además tiene una característica esta larva, tiene una vaina que la cubre totalmente, una vaina transparente que la cubre totalmente. Por lo tanto, si no logra infectar al hospedero, ¿qué pasa? Se muere porque ya no puede alimentarse. Es una larva que la envuelve completamente. Y esta larva se ve claramente, ¿no? Vamos a ver estrongyloides que no se ve esta larva. Entonces esas son las características de esta larva filariforme. Y este es el estadio infeccioso. ¿Cómo es el ciclo de vida? A ver, el ciclo de vida, esta parasitosis, estos gusanitos tienen una localización, los adultos, estamos viendo acá, ¿dónde viven? Vive en el intestino delgado. Y están fijos. ¿Con qué se fijarán? ¿Ah? Claro, con la cápsula bucal, que tiene dientes o que mueve. Tiene una fotografía, microfotografía, donde se ve cómo la mucosa está dentro de la cápsula bucal del gusano. Está mordiendo, entonces están fijos ahí. Y entonces, las hembras, después de ser copuladas, van a eliminar huevos, ¿no es cierto? Y estos huevos son estos, completamente maduros, que tienen que caer al medio ambiente. Y entonces en el medio ambiente empiezan a desarrollar, se forma una larva en su interior. De ahí nace una larva, pero esta larva sale al suelo. Y el huevo eclosiona en el suelo. Porque hemos visto que su cubierta como era muy delgadita, ¿no? Una sola capa, frágil. Entonces se rompe y sale la larva y vamos a tener una larva 1. Esa larva 1 muda. ¿Qué significa muda? Se quita la cúpula, se alimenta y crece. Entonces, ¿de qué se alimenta? Está en el suelo. Tiene que alimentarse de restos orgánicos, las propias heces o cualquier residuo de plantas, de animales, cualquier
compuesto orgánico. Eso le sirve de alimento para esta larvita. Y se convierte en larva 2. Sigue siendo raptitoide. Pero esta larva 2 raptitoide se desarrolla nuevamente, pierde su cutícula, muda, crece y se convierte en la larva 3 filariforme. ¿Sí? Entonces la larva 3 filariforme va a entrar al hombre. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el mecanismo de infección? ¿Es a través de la piel o a través de la vía oral? Aquí hay diferencias. Antiguamente se decía que todos estos entraban por piel, pero ahora ya se ha demostrado que no es así. Ancilostoma duodenale entra principalmente por la vía oral, o sea, las larvitas son ingeridas, mientras que Necator americanos casi siempre ingresa por piel, pero hay posibilidad de que entre Necator por boca y Ancilostoma por piel, ¿no? Pero la mayoría, para no complicarnos, Ancilostoma por boca y Necator por piel. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser que hace el ciclo? Si entra por piel, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es que entra por la piel en primer lugar? ¿Cierto? Es porque la gente camina descalzo. Y estos tienen termotropismo. O sea, están en el suelo, pero apenas sienten el calor del cuerpo humano, se ponen verticales y penetran en la piel, por los pies. O si uno pone la mano, o si se sientan, por la piel de los glúteos. ¿No es cierto? Entonces a veces los niños pueden hacer. Los que más sufren esta enfermedad son agricultores. Los agricultores trabajan en el campo sin zapatos. Entonces fácilmente por los espacios interdigitales se meten muy rápidamente. Entonces, eso hace el gato. Y si entonces entra el gato por la piel, ¿hacia dónde va a ir? Es la larva 3, ¿no es cierto? Pero entonces pasa por pulmón, hace ciclo de curso. O sea que se va, penetra por la piel, entra a un vaso sanguíneo, digamos, que se llama venas périas, ¿no? La safena, después de la safena que viene, la femoral, en la femoral que viene, las ilíacas, y después la cava inferior, ¿no es cierto? No va por hígado. Entonces mete al corazón, al pulmón, y va lo mismo que en Ascaris. Rompe el endotelio, rompe el saco alveolar, pasa al pulmón, y en el pulmón se convierte en larva 4. Entró larva 3 y se convirtió en larva 4. ¿Quién causará más daño en el pulmón? ¿Ascaris o un Necator? ¿Qué dice? ¿Ah? Claro, deja más cuerpos extraños, desarrolla de larva 2 a 3, a 4, esta no, de 3 a 4. Y de ahí se pasa al intestino y se convierte en adulto. Ese es Necator. Si es Ancilostoma, entra, como hemos dicho, principalmente por la vía oral. ¿Y qué significa eso? Que uno se la come, se la lleva a la boca. Y si entra por la vía oral, ¿dónde va a desarrollar su larva 3 a 4? En realidad lo hace a nivel del intestino. Entonces, apenas entra, la larva 3 se mete al intestino, a la mucosa del intestino, y ahí puede permanecer varios días. Y después se convierte en larva 4. Y la larva 4 sale a la luz y se convierte en adulto. Entonces, tiene diferentes. ¿Qué pasa si Ancilostoma va por pulmón? O sea, si entra por la piel, Ancilostoma entra por la piel y se irá al pulmón, ¿no es cierto? Pero en el pulmón pasa, no muda. El Ancilostoma que entra por piel no muda en el pulmón. Sigue su trayecto y siempre muda en el intestino. En el caso de Necator, es decir, también muda en el intestino, ya no llega al pulmón. Entonces, esto es el ciclo de vida. Entonces, si acá vemos la localización, ¿cuál será? Sí.
del adulto, intestino delgado. Estadio de salida, ¿cuál es? El huevo, inmaduro. Mecanismo de transmisión, fecalismo. Mecanismo de transmisión. Mucho cuidado, no se confunda. Mecanismo de transmisión es fecalismo. Desarrollo en el suelo. ¿Estadio infeccioso cuál es? Larva 3 filariforme. El mecanismo de infección, por la piel o por la vía oral. Ya se sitúa eso, ¿no? Si es que entra por... Veamos aquí. Entonces la patogenia y las manifestaciones. En la fase migratoria, si entra por la piel, estas lesiones se notan muy bien cómo hacen. Es que la larva es un cuerpo extraño, mide 700 micras. ¿Cuánto puede ver el ojo humano? ¿Qué dices? ¿Cuántas micras? ¿A partir de cuánto ya puede distinguir? A partir de 400, 500 micros, o sea, medio milímetro. Y entonces estas ya casi como que se pueden ver, pero son muy delgaditas. Pero cuando entran, es un cuerpo extraño. Y entonces hacen una reacción inflamatoria en todos los vasos. Por eso producen estas lesiones, ¿no? Inflamatorias, como un camino serpenteante. Entonces estas larvas causan daño destructivo. ¿Por qué destructivo? Porque perforan la piel con enzimas, con su movilidad, con su tamaño, su forma y también de acuerdo al número. Daño inmunológico, claro, son cuerpos extraños que están entrando en nosotros. Y como respuesta hay daño inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Tamaño, forma, movilidad, enzimas. Entonces, mira, acá se ve mejor todo, ¿no? Cómo está migrando hasta encontrar un vaso sanguíneo. Entonces, la larva 3 filariforme se va a convertir a nivel de pulmón en larva 4, ¿no es cierto? Porque está haciendo ciclo de luz. Y hay daño destructivo, lo mismo que en piel, pero a nivel pulmonar. ¿Cuál es el mecanismo? Lo mismo. Tamaño, forma, movilidad, enzimas, antígenos parasitarios y la reacción del hospedero que da un proceso inflamatorio. Entonces hay un paso por lo tanto, si hay ciclo de luz que vamos a tener, un síndrome de Leber. Veamos acá algunas fotografías. ¿Qué son esto? Esto es mucosa intestinal. Y ahí están los gusanos prendidos, moviendo la mucosa. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es lo que decía. Este es el gusano, miren su esófago, su cápsula bucal, y está mordiendo la mucosa. Y entonces va a sustraer gran cantidad de sangre. Entonces, la alimentación del gusano también es un mecanismo. Esto ya es en el adulto. ¿Qué daño causa? Sustracción de sangre. O sea, es un daño exfoliatriz, pero de sustracción de sangre. ¿Se acuerdan de tricocéfalos? ¿Cuánto consumía? 5 microlitros por gusano por día. No es exacto, pero les puedo dar los datos, pero para que se acuerden. Necator es 10 veces más. ¿Cuánto será? 50 microlitros. Y ancilostoma casi 10 veces más, alrededor de 400 microlitros por gusano por día. Y estos tienen muchos gusanos en el intestino. Entonces imagínense cómo es esto de la clínica del intestino. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? Síndrome pulmonar, síndrome de Leber, ¿no es cierto? ¿Quién? Necator. Es raro que ancilostoma haga síndrome de Leber.
¿Qué cosa hay en el síndrome de Lepre? Ya lo conocemos. Tos, expectoración motora, fiebre, disnea, dolor torácico, eosinofilias, imágenes de condensación, radiopaca, cambios. Eso ya está perdido. No tenemos que estar repitiendo. Y síndrome digestivo. ¿Qué va a haber? Los gusanos están mordiendo la mucosa. Entonces hay dolor abdominal y aumento del peristaltismo para eliminar. Entonces hay diarrea, pero no es tan intensa, pero sí hay. Y síndrome general. ¿Qué es lo que va a haber en el síndrome general? Dermatitis, ¿no es cierto? Hay todo un proceso inflamatorio en la piel cuando ingresa por la piel. Anemia. Esta anemia es severa. Yo tuve un paciente que vino, era un señor ya de edad, vino apenas caminando, ¿no? Y le pedimos su examen de hemoglobina. Tenía 5 de hemoglobina. ¿Cuánto es lo normal? 15 para un hombre, 16, 17, 5 de hemoglobina. Y estaba caminando. ¿Y cómo se siente? Un poco mal, ¿no? Es que, ¿cuál es el tema? Si a ustedes le sacan 1/3 de su sangre y se le dicen, corre, vete, se cae. Lo que pasa es que es una anemia crónica que poco a poco se va instalando y esto hace que el organismo compense con líquidos y entonces la persona puede caminar, esto pues claro, no puede jugar, correr, ¿no? Pero puede hacer sus movimientos básicos. ¿Por qué? Porque es una anemia crónica. Es una anemia microcítica hipocrónica, de pérdida de hierro, ¿no? Deficiencia de hierro. ¿Qué más? Desnutrición. Claro, es que el gusano no solo come hematinas. ¿Qué más come? El suelo, ¿no? Que es plasma, que tiene proteínas. Entonces estos pacientes sufren de ascitis. ¿Y qué complicaciones tendrán? Ya, esto es otra cosa. Siempre recuerden, no junten lo que es la clínica con la complicación. La complicación se da en algunos casos. Piodermitis. Esta piodermitis, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos visto en el síntoma es dermatitis o la reacción alérgica, pero otra cosa es piodermitis. ¿Qué es la piodermitis? Infección por piógenes. ¿Qué son piógenes? Son bacterias que producen pus. Entonces ya se infecta. Y si se infecta, por ejemplo, por estreptococo beta hemolítico, puede haber una reacción autoinmune que se conoce como glomerulonefritis post-estreptocócica. Son complicaciones. ¿Cómo hago el diagnóstico? Es básico. Antecedentes, sospecha clínica, epidemiología, examen de esputo, radiografía, hemograma, laboratorio. Vamos a usar el telema. ¿Por qué? Porque vamos a buscar huevos. En el examen de heces encontramos solo huevos. La larva está en el suelo. Si hacemos cuantitativo, el CATOCAS lee menos de 5.000 huevos a 50.000 y intensa más de 50.000 huevos por gramo de heces. Estas son las lesiones, la anemia, que ya lo hemos visto, el examen de laboratorio para ver estos huevecillos, el examen de esputo a ver si se puede ver larvas, la radiografía, ¿se acuerdan? Las imágenes cambiantes, y los siguientes. Se usa el tema. Ahora, aquí en esta, si yo quiero saber si esos huevos que he encontrado en el examen de heces corresponden a mi cátedra, si los son, ¿qué hago? Hay un método. Bueno, los cultivo. Método de Harada-Mori, que les hemos hecho en la práctica. Harada-Mori. Se cultivan las heces de estos pacientes
y esos huevos en un tubo y a temperatura adecuada van a convertirse en larva 1 reproductorio, larva 2, larva 3, filariforme. Las larvas 3 filariformes ya son diferentes entre Ancylostomum y Necator, pero son detalles de especialista, no es fácil. Pero se pueden discutir. La epidemiología. Esta es una enfermedad también relativamente frecuente. 30-40% de la gente en selva tiene uncinales, ¿no? Y en costa y sierra es menos frecuente, menos del 5%. ¿Y de dónde vienen estos gusanos? Los Necator americanos, ¿de dónde serán? De América. Se pensó que eran de América y que el Ancylostoma vino de África. ¿Y quién trajo estos gusanos? Los esclavos negros de África. Vinieron parasitados y diseminaron la enfermedad. Pero después se ha demostrado que los Necator americanos también vienen de África. O sea, los dos también vienen de África. ¿De qué depende? Lo mismo que para esto, ¿no? Fecalismo, hábitos de poder, hábitos, pobreza, ignorancia. Factores, longevidad. ¿Cuánto vive este gusano? Ancylostoma vive 5 años. El gato americano de 10 a 15 años, mucho más. 10 a 15 años vive el gusano. Y la oposición colocan un pasicomida a 10.000 euros por gusano. Entonces, la profilaxis ya la conocemos, pero acá, ¿qué vamos a agregar? No tan grandes casos. Por lo tanto, ¿qué uno debe hacer cuando va a hacer? Siempre tratar. Porque llueve, uno usa zapatillas en otro barco, zapatillas, zapatos, lavar las verduras para el caso de los estómagos. Y el control. Acá funciona muy bien para esta pacistosis con el tratamiento. ¿Por qué? Porque todas estas drogas son efectivas para es fácil tratar así. Son muy sensibles a cualquiera de estos.